vez de la bronca y de la furia, hablemos de irascibilidad. Exacto. Pero quizá en términos de coyuntura, de economía, de cómo habitamos mientras tanto, mientras la política se ocupa de hacernos la vida un poco mejor, cómo habitamos ese tránsito, ¿no? Con los contextos que nos tocan. Mora Josami es directora de Casa 3. Ellos vienen haciendo algo muy interesante. Yo lo vengo siguiendo porque a menudo Revista Seúl lo suele publicar. El índice de irascibilidad social. Exacto. ¿Qué es eso? Mora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Es un índice que intenta condensar a través de 9 variables en una magnitud única el nivel de irascibilidad que hay en la sociedad. Justamente un poco lo que venían hablando hace un rato. Que oscila entre más 100, que sería un nivel de conformidad y de tranquilidad, por decirlo de una manera, y menos 100, que es el mayor nivel de crispación. Este índice hoy está en menos 9. Está estable desde hace 5 meses, hay una especie de meseta emocional. No obstante, hay muchas diferencias al interior de los distintos grupos sociodemográficos, ¿no? Obviamente, entre aquellos que votaban al kirchnerismo, la irascibilidad está en casi menos 80, o sea, está llegando casi a los límites de mayor crispación. Y se ven distintos grupos sociodemográficos. Los varones jóvenes de mayor nivel de instrucción son aquellos que se muestran un poco más conformes con el gobierno, mientras que las mujeres de mayor edad y de menor nivel de instrucción son las que manifiestan un mayor nivel de crispación. Pero el dato es que hace bastantes meses, ya casi 5, que la irascibilidad a nivel total de la población se mantiene estable. Claro, eso fue lo que me llamó la atención ayer cuando leí parte del informe. Sí, Lucía. ¿Nos contarías un poco cuáles son las variables que componen el índice? Porque la irascibilidad es un concepto emocional que uno tiene como diferentes connotaciones para definir. Sí. ¿Cómo lo construyen? Nosotros construimos el índice básicamente tratando de relevar el metro cuadrado de las personas, desde el nivel de satisfacción que tienen con el gobierno, la resignación de recursos, de consumos, que han hecho, la asignación de responsabilidad hacia el gobierno de la situación que ellos están viviendo, la predisposición a marchar en contra o a favor del gobierno, el sentimiento que mejor describe su estado de ánimo. Bueno, son 9 variables, ¿no? Y las evaluaciones retrospectivas y prospectivas, cómo está respecto del año pasado y cómo piensa que va a estar. Ok, entonces ¿es una percepción subjetiva o también tiene índices, cosas que miden objetivamente sobre la conducta de las personas? Son todas preguntas cerradas, salvo la de qué sentimiento describe su estado de ánimo, que es abierta, y ahí vemos que la esperanza se desmarca un poco respecto del resto de los sentimientos, y se les asigna un valor para construir un índice, ¿no? Y poder monitorear mes a mes cómo va variando ese índice. Lo construimos entendiendo que muchas veces la traducción en clave electoral o la explicación de algunas cuestiones, algunos estallidos sociales o demás, muchas veces tienen su caldo de cultivo en este tipo de cuestiones que pasan más desapercibidas cuando uno mira las encuestas, ¿no? Son las variables menos atractivas de mirar cuando uno mira una encuesta. Cuando arranca un gobierno siempre hay una situación de esperanza, incluso entre quienes no lo han votado, ¿no? De esperanza y de expectativa por ese cambio y demás. ¿Cómo evolucionó esa variable en particular a lo largo del primer año y medio de gestión de Milei? Bueno, la gestión de Milei básicamente tiene una característica que es que ha mantenido los niveles de esperanza de la población o de un segmento de la población. No estamos en una Argentina completamente dividida en lo que aplica para un grupo, para una mitad, no aplica para el resto. Entendiendo que el gobierno de Milei tiene la capacidad y la habilidad de endurecer su núcleo de apoyo, algo que es muy importante en un año electoral, Claro. Ha sabido mantener la esperanza. Hoy, en preguntas que no componen el índice, pero que son importantes, vemos que, por ejemplo, el 45% de los argentinos dice que está dispuesto a seguir haciendo sacrificios con tal de que el país mejore. El rumbo, sí. ¿Y eso cómo es con respecto a, no me acuerdo si lo dijiste, cuántos años tiene No, el índice? el índice tiene 18 meses, empezó con el gobierno de Milei. Ok. No me acuerdo, porque había algún indicador parecido en algún otro el momento. de confianza de gobierno, Claro, que hace quizá pienso el Itela, de que confianza está del más consumidor. asociado a la asignación de idoneidad y la capacidad que le asignan al Gestión. gobierno de gestionar. Claro. Esto intenta ir un poco más allá y subyacente, ¿no? Lo que le sucede a la gente antes de manifestarse en clave electoral o en aprobación de una gestión. Claro, viste que un poco yo lo traduzco como si puteamos más o puteamos menos. Cuán enojados estamos, cuán irascibles, sí. Que es un poco algo de la conversación pública, de la conversación en la calle, es la conversación con amigos, con parientes, con familiares. Cada cuánto me encuentro con alguien que me dice, no, un desastre todo. Sí, el índice es nuevo, con lo cual no podemos medir
qué sucedía con estas variables en otras gestiones, pero sí dan cuenta de cierta madurez de la sociedad, ¿no? Porque uno ve objetivamente algunas cuestiones y tendería a pensar que los números son diferentes, que los números de aprobación, que los números de satisfacción deberían ser distintos por las cuestiones también que uno va relevando objetivamente. No sé, el 60 y pico % de la gente dice que resignó consumos. Sí. Bueno, pero te picanteo el comentario. Dale. ¿Es madurez o es resignación? Bueno. Se van sucediendo fracasos económicos y entonces ya ni siquiera te dicen, ni siquiera estoy como para enojarme. Claro. Ya ni me enojo. La apatía, la apatía electoral también. Ya está, es claro. Sí, bueno, sí. Puede tener que ver, no son excluyentes, ¿no? La madurez y la resignación. Capaz que cuando maduramos también aprendemos a resignarnos y a aceptar algunas cuestiones. Pero sí, sin duda hay un aprendizaje, por decirlo de alguna manera, si no lo queremos llamar madurez, de la sociedad, que hay algunos conceptos que entendió, como por ejemplo el equilibrio fiscal. Algo que, no sé, en el gobierno de Mauricio Macri era muy difícil de explicarle a la gente las medidas o lo que había que hacer para llegar al equilibrio fiscal y los beneficios que eso tenía. Acá tenemos un gobierno que asumió con un mandato económico, como nunca antes había asumido ningún gobierno, de sanear la economía y sanearla a través de el ajuste o el equilibrio fiscal. Sigue siendo la medida más aprobada por el gobierno, por la gente respecto al gobierno, el ajuste y la motosierra. Claro, es muy loco que en Argentina, donde siempre como se había premiado el discurso mágico, el discurso de el ajuste y el sacrificio haya juntado votos, ¿no? Exacto, y que haya sido un claim de campaña, ¿no? Hicieron campaña diciendo esto, no es que se ocultó lo que se iba a hacer. Eso también ayuda a que, por lo menos en un primer momento, haya cierta aceptación de estas cuestiones, de las políticas y de los costos que implican dichas políticas. Claro. Vos contabas que había diferencias en los diferentes grupos socioeconómicos. Sí. Hay diferencias entre los grupos de mayor y más alto y más bajo poder adquisitivo, pero también hay diferencias en los diferentes grupos etarios y en cuestiones de género. Exacto. Hay como dos grandes grupos sociodemográficos, nosotros llamamos los esperanzados, que son los jóvenes, varones fundamentalmente, de nivel de instrucción alta y... Bueno, en la vida, ¿no? Y las relegadas, bueno, pero no están las mujeres jóvenes, son los varones jóvenes. Claro. Y las mujeres de mayor edad y de menor nivel de instrucción como el grupo sociodemográfico más disconforme o más irascible. Y claramente sí, entre varones y mujeres hay un nivel de crispación como nunca hubo antes entre las mujeres respecto a los varones. Hay mucha diferencia. Miramos, las diferencia. mujeres solas tienen menos 25. Habíamos dicho que la media de la sociedad era menos 9 y las mujeres es menos 25. ¿Y los varones? Es más 6. Ah, mira. ¿En qué variables se diferencian? ¿Por qué crees que en un número total unos tienen un valor y otros tienen un valor tan diferente? ¿Hay alguna de estas 9 variables que vos estás contando que diferencia mucho a los grupos? No, pero justamente los valores del índice no hacer lecturas de las variables para que ninguna te condicione. O sea, uno integra en un índice las 9 variables. Lo que sí hay es variables por afuera del índice que dan cuenta de algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, las mujeres dicen que es momento más de priorizar el empleo respecto de la inflación, son aquellas que manifiestan un mayor nivel de resignación de consumos, donde se ve Las mujeres tienen más problema, de hecho, de desempleo. El temor a perder el empleo también es una variable. Más que los hombres históricamente, ¿no? Son más sensibles a las cuestiones que tienen que ver con el empleo. Mira. ¿A qué atribuís que se haya aprendido a soportar? Bueno, ahí sí le doy la derecha también de que no sé si se aprendió o nos resignamos. No, más allá, bueno, ¿a qué puede ser? ¿A que el gobierno fue muy claro en su comunicación? De vuelta es esto que puede sonar repetitivo, pero es tratar de hablar de la sociedad como dos mundos, ¿no? No es que está todo el mundo maduro, resignado, aceptando. Los votantes de Milei, que hoy son una proporción importante, aquellos sobre todo que votaron a Milei en la primera vuelta y que lo acompañaron en el balotaje, entendieron que este es el camino que hay que transitar. Obviamente empiezan a crujir algunas cuestiones, como los límites del ajuste, qué cosas hay que ajustar, en qué cosas no hay que ajustar. Pero bueno, me parece que es como estamos en un camino y hay que terminar de cruzar el Rubicón. Pero viste que una cosa más. Viste que estaba diciendo los votantes de Milei, si vamos para el otro lado, vamos al mundo de los críticos de este gobierno, con muy buenos argumentos, plantean que la cosa está verdaderamente mal. No sé si con buenos argumentos, pero tienen sus justificativos. Lo que yo me pregunto siempre es cuánto recorrido tiene ese justificativo. Si la cosa está verdaderamente mal.
¿O no? ¿Entendés a dónde voy? ¿Viste? A veces Sí, bueno, como que entiendo parece... que lo hablan más mirando números de la macroeconomía, en las Claro. cuales efectivamente sí, todavía falta una reactivación del consumo, Claro. existe el temor a perder el empleo, y lo que sí vemos es que si bien la inflación dejó de ser un tema importante, el costo de vida, el poder adquisitivo empieza a ser un tema que va trepando en el podio de las preocupaciones y que lógicamente se filtra en la conversación cotidiana y en el metro cuadrado. Lo que sí es llamativo es esto que decía al principio, es aún en esa situación hay un grupo esperanzado que pareciera que todavía le da un apoyo al gobierno y lo habilita. ¿Y por qué crees que...? Porque tu consultora trabaja mucho en la ciudad de Buenos Aires, siempre referenciada, bueno, los trabajos que se hicieron durante el macrismo y demás. Cuando yo escucho a Milei que dice, bueno, vamos a seguir con la motosierra, va perfecto con el que va a votar, ¿no? Alguien del PRO dice lo mismo, dice, nosotros en la ciudad lo estamos haciendo. Y a mí me queda la sensación de, te estás subiendo una ola que no te creo. Bueno, el votante del PRO no es necesariamente un votante exactamente igual al votante de la Libertad Avanza, tiene una composición distinta. Un fenómeno que generó Milei es que rompió lo que nosotros en opinión pública considerábamos un proxy, que era la edad y el nivel de instrucción. Lo que pensaban los jóvenes y lo que pensaban los pobres, cuando analizábamos la opinión pública, a grandes rasgos era parecido. Milei vino a quebrar eso. Hoy lo que piensan los jóvenes no es igual a lo que piensan los de menor instrucción, ¿no? Quizás tenga que ver con cuál es el referente del PRO que dice eso y que es un discurso que Milei no solo lo dice, sino que le pone el cuerpo y genera toda una mística y una escenografía en la cual eso ha sido más. Y además no cuenta con la experiencia de haber gestionado muchos distritos o haber tenido una presidencia entera, y eso puede generar... Bueno, ¿dónde se aloja la apatía? Porque por ahí es como el contraste, ¿no? Y vemos en las elecciones, en las últimas elecciones, un nivel de ausentismo enorme, histórico, muy alto. El fin de semana leí a alguien que decía que pensaba que para octubre quizá iba a votar alrededor del 50% de la gente, no mucho más que eso. ¿En qué se aloja? Bueno, sí, el promedio de participación fue del 57% en las últimas elecciones, muy bajo, y seguramente vaya a ser bajo en las elecciones de septiembre en la provincia y de octubre a nivel nacional. Está sucediendo un fenómeno bastante particular, que es la desimplicancia que tiene la gente respecto de la política. También incluye a las encuestas, y las encuestas se han convertido en un instrumento que releva la opinión de aquellos que después efectivamente van a votar. Por eso esta vez las encuestas este año están funcionando mejor que en otro momento. Uno pregunta voto anterior y no te sale que el 45% de la gente no fue a votar, ¿no? Estamos como trabajando entre los votantes. Claro, vos decís, los que te están respondiendo hoy encuestas son los que efectivamente van a votar. Antes te respondía la mitad de la gente. Claro. Lo que sí puede tener que ver la apatía con un bajo nivel de instalación. Las elecciones tan desdobladas hacen que a la gente le resulte difícil entender qué va a votar. Imposible. Tantas veces no sé, que va a votar un consejero escolar, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que el 90% de la gente no debe saber ni qué es lo que hace. Y es también un mecanismo como para no me opongo, pero tampoco avalo, ¿no? Es una situación que por ahí no es solamente apatía, es como una actitud de... expectante. Es como una alternativa al voto en blanco. Exacto. Decís el no votar. Hay una desimplicancia. No me implico en el proceso, pero también, sin embargo, hay niveles vemos que la gente está informada de lo que está pasando a nivel de la política, no por ahí de los detalles de que se vote y que no se vota. El índice, ¿cómo se correlaciona con otras variables importantes como la inflación, como la imagen positiva del gobierno? La imagen positiva está incluida dentro del índice de estabilidad. ¿Qué me agrega a estas otras variables que son tan importantes? No, el índice da cuenta de cómo está el estado de ánimo de la sociedad, y después está todo el resto de las variables que se analizan y se estudian. La inflación, por ejemplo, que vos recién mencionabas, aparece como un problema, y aparecía al principio como un problema para el 27%, 1 de cada 4 argentinos decían que la inflación era el problema más importante que tenían, y hoy está en el 9º lugar con 4 o 5% de las menciones. ¿Ves que van paralelas, digamos? ¿Ves que esta estabilidad en el índice también va de la mano con una estabilidad en la inflación? Sí, pero no necesariamente explicaría eso. Me parece que lo que está explicando es esto que yo decía al principio, de la gente está como una meseta emocional, expectante, dándole un voto de confianza al gobierno de acá a octubre o de acá a diciembre, cuando los resultados de octubre se traduzcan en bancas en el Congreso.
Y quizás la pregunta más interesante no es cómo el humor va a impactar en el resultado electoral, sino al revés, ¿no? Cómo las elecciones van a impactar en este humor. Claro. Cómo esta esperanza que vemos que existe en la sociedad puede traducirse en una desesperanza o en una ansiedad. La necesidad de encontrar resultados inmediatos, ya está, ya te voté, volví a votar en las intermedias. Sí. Bueno, los límites de la esperanza van a tener un poco que ver también con cómo el gobierno pueda maniobrar una vez que ya la excusa del Congreso desfavorable no sea tan así. Estaba pensando en esto. Vos fuiste coordinadora de opinión pública de jefatura de gabinete, ¿no? Sí. Entonces, de repente, no importa de qué gobierno, eso no importa. Digo, viene el resultado al equipo de gobierno, entonces le dicen, mirá, manejamos el humor social. El humor social está de nuestro lado, ¿no? Entonces, ¿qué hace un gobierno con eso? Sabiendo que tiene el monopolio del humor social o la gestión del humor social, ¿entendés? Que tiene un capital. Tiene algo... Por lo general es la ventana de oportunidad en el que uno tiende a avanzar en aquellas políticas que tienen menor nivel de aceptación porque tienen como un margen. Los vetos de ayer, claro, tenés margen porque hagamos hay un el colchón. Mal. Claro. No sé si hagamos el mal, pero es un momento en el cual vos decís avanzo sobre lo que va a tener un costo porque tengo crédito. Claro. Te da espacio para pagar costo político. Por ejemplo, bueno, nosotros en el 17 sucedió que, bueno, vino el intento de la reforma previsional y las toneladas de piedra. Ahí estabas vos en esa época, cuando fue las 14 toneladas de piedra. Exacto. Bueno, el humor social ahí parecía acompañar al gobierno. Sí, lo que no parecía acompañar era el arco político en el Congreso, ¿no? Acá hay una diferencia. Nosotros no, cuando Mauricio Macri fue presidente, la oposición, el kirchnerismo tenía un poder mucho más importante que el que tiene ahora y no había ningún otro partido de la oposición como es hoy el PRO para la Libertad Avanza. Claro, exactamente. Entonces ahí, porque el margen que te da para tomar decisiones impopulares, ¿no es cierto? ¿No? Te da margen para... Si vos, por ejemplo, hoy lanzás la medición, habiendo sucedido los vetos esta semana y todo, puede haber un impacto. Sí, seguramente va a haber un impacto, pero... está bastante estable y como consistente ¿Eso te llama el humor. atención? Eso me llama la atención. Hace como 4 o 5 meses que no hay grandes cambios. Pareciera una sociedad más expectante que demasiado sensible y susceptible. No, bueno, tuvo una... ¿O qué momentos viste en estos 18 meses de...? Bueno, al principio empezó obviamente más alto y sí se movió parecido a la imagen del presidente, que empezó a bajar, y después en un momento estuvo más estancada. El enfrentamiento cuando el presidente se enfrenta directamente contra el PRO genera como algunos movimientos, porque parte del núcleo de apoyo del gobierno tiene que ver con el votante del PRO o de Juntos para el Cambio. Eso lo para la elección porteña, por ejemplo. Exacto. Qué bárbaro, ¿no? Pero le vino bien, ¿no? Sí. Le salió bien. Salió perfecto. Bueno, está bien, porque... Pero recuperó No, porque estamos hablando ahí de un porcentaje de votantes que sacó Adorni, que son del 30%, ¿no? Milei trabaja sobre una pecera que va más allá de los votantes de la Libertad Avanza en un primer momento. No, pero digo, Ale, ahí tenía un costo en algo de imagen. Sí, después recuperó apenas y quedó estable, pero la irascibilidad la vivimos igual desde hace... ¿Te acordás de que hicieron la conferencia, una cadena nacional de los penatos, el costo que va a tener Ficha Limpia? Oh, Dios. Era una piñata así de grande que pobre Silvia, porque le ponía el cuerpo. No lo pongo, pero el costo de Ficha Limpia va a ser tremendo. Bueno, el costo de Ficha Limpia lo que generó fue el PRO intentó en la Ciudad de Buenos Aires apelar a un voto dual, a un voto de... nosotros apoyamos el rumbo económico del gobierno nacional, pero no apoyamos, pero en la ciudad se vota el PRO, y lo que generó Ficha Limpia fue una instancia en la cual la rivalidad entre el PRO y la Libertad Avanza quedó muy manifiesta, y eso obviamente tuvo un costo para el PRO. Sí, claro, tal cual. En el medio, hoy el peronismo está acá Valdés dijo con forceps, y me parece que fue la mejor definición. Eduardo Valdés dijo: a las elecciones llegamos unidos, con forceps, pero llegamos unidos. Y el votante que está hoy irascible, enojado, el votante del kirchnerismo o del peronismo que está irascible, enojado con la situación, crítico, ¿encuentra una esperanza en los referentes políticos de su espacio? Sí, no sé si encuentra una esperanza, pero sí una salida, y claramente esta elección va a ser una elección que se va a terminar polarizada entre kirchnerismo y libertad,
crueldad y peronismo, o Lo que las quieras. distintas Cada uno le grietas pondrá. que cada uno le pondrá más en clave electoral, pero lo que va a suceder es una polarización. Claro. Por eso es, cuando vos ves, contame por lo menos hasta donde puedas contar, cuando vos ves lo que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, el PRO, vos dirías que deberían hacer qué con la Libertad Avanza. Si aliarse Sí. o ir separados. Sí. Y es una pregunta complicada porque definitivamente es un espacio en el cual el votante pro tiene una particularidad y una identidad Un matiz. realmente muy identificada. Pero hoy, frente a la situación en la que estamos, pareciera lo más lógico ir hacia una alianza para evitar pulverizar Lo que queda. lo que queda y reconstruir en todo caso el PRO desde las gestiones y desde un bloque en el Congreso. Interesante. Nadie más sacó, pensé No, que hacer preguntas. Muy bien, Mora, muy interesante. Bueno, lindo. Gracias. Mora Josami, Gracias a ustedes. directora de Casa 3 y bueno, su consultora hace el índice de irascibilidad social, que es muy interesante, y la conclusión que se desprende de su último trabajo es que estamos en una especie de meseta de 5 meses, una meseta emocional.